Hola, ¿qué tal? Estimados estudiantes, bienvenidos a esta segunda parte de este seminario teórico de la Cátedra de Psicología de la Personalidad. Bien, en esta clase número 15 vamos a abordar fundamentalmente dos temas, que son, por un lado, el tema del estilo de personalidad en situación, cómo se relaciona la personalidad y la situación, y vinculado con esto vamos a ejemplificar esa situación con justamente la entrevista en trabajo social. Es decir, cómo funciona la personalidad del entrevistador y el entrevistado en el marco, en el contexto de la entrevista de trabajo social. En relación a esto vamos a ver algunos otros temas anexos, como por ejemplo el concepto de personalidad suplementaria y complementaria, el concepto de identidad y sí mismo, que son otras nociones periféricas que nos van a enriquecer y ayudar a comprender esa dinámica de la personalidad en situación de entrevista y cómo funciona esa dinámica entre la personalidad del entrevistador y la personalidad del entrevistado. Y finalmente, para cerrar esta clase, vamos a ver algunos conceptos, vamos a dar algunos tips de una herramienta muy importante que ustedes ya conocen, que es una técnica y al mismo tiempo una teoría y una táctica, que es la técnica de taller. La técnica de taller, que es fundamentalmente una de las herramientas en el trabajo social, junto con la herramienta que hemos mencionado recién, que es la entrevista entre un profesional y uno o más entrevistados. Bien, pasamos entonces ahora a comentar algo en relación al primer tema. El programa dice, como ustedes pueden ver ahí, introducción a la problemática de la personalidad como facilitadora u obstaculizadora de la técnica de la entrevista. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Por qué facilitadora u obstaculizadora? La situación de entrevista implica, como ustedes ya saben, dos roles fundamentales, que son bastante obvios, que es el rol del entrevistador y el rol del entrevistado. Bien, ¿qué quiere decir? ¿Por qué enfatizo el tema de los roles? Ahora vamos a ver el tema de las personalidades, porque lo que le da el marco de las distintas pertenencias y pertinencias en cuanto a la intervención de uno y otro personaje, vamos a conceptualizar que estos dos roles, que son la del entrevistador y el entrevistado, construyen personajes, lo que llamamos personaje de rol, ¿sí? Bien, el concepto de rol, implica no solamente un discurso, sino una posición dentro de una relación. Esa posición puede ser simétrica o puede ser asimétrica. Sería simétrica, por ejemplo, si dos profesionales, dos entrevistadores, dos trabajadores sociales, se juntan para evaluar un caso, para controlar un caso entre ambos. La relación ahí es una relación simétrica. También es simétrica cuando, por ejemplo, dos amigos están en un café charlando sobre cualquier tema. Es una relación simétrica, por lo menos formalmente. Después podría ser asimétrica en otros niveles de análisis, estilo de personalidad, relación de poder, pero por ahora quedémonos que desde los roles, dos profesionales discutiendo un caso clínico o dos amigos hablando del tiempo, la relación es simétrica. En el caso del entrevistado y el entrevistador, la relación es asimétrica. ¿Por qué? Porque hay dos roles diferentes donde hay una demanda y un demandado
en el sentido de que hay un pedido de, ese pedido puede venir de parte del entrevistado o del entrevistador, para construir una relación, que es la relación de entrevista o la situación de entrevista, que es una relación técnica artificial. ¿Qué quiere decir artificial? No, las entrevistas no surgen espontáneamente en cualquier lugar y en cualquier momento en medio de la calle, ¿eh? Una entrevista implica, en principio, un consenso entre el entrevistado y el entrevistador para llevarla a cabo. En un lapso anterior que se conoce como preentrevista, es decir, hay alguien que demanda la entrevista, hay alguien que es demandado, justamente, que sería el profesional, que dice, bueno, ¿qué es lo que usted está necesitando? Bueno, vamos a hacer una entrevista para determinar o diagnosticar la pertinencia de su demanda. Supongamos que la persona va a hacer una adopción o pide un subsidio o tiene cualquier otro problema dentro de una situación social, en este caso. También podría ser al revés, que el entrevistador, el futuro entrevistador, sea el trabajador social, necesite obtener datos, por ejemplo, de un vecino, de una población, etcétera, y entonces solicite al futuro entrevistado, justamente demanda su presencia para hacerle una serie de preguntas, para que cuente una situación, para que relate un caso, etcétera. Ahí se invierte el orden de la demanda. Abro un pequeño paréntesis, hay una diferencia entre pedir y demanda en realidad. Yo hablo de demanda en general, entendido como solicitud, pedido, etcétera. En realidad, más profundamente, eso lo vamos a ver en otra ocasión, el concepto de demanda es algo que está por debajo de la solicitud. Por ejemplo, una persona está en una situación vecinal que no es favorable, supongamos, porque necesita una determinada intervención, por ejemplo, gubernamental, para modificar el tema de la seguridad, etcétera. Pero en lugar de pedirlo explícitamente, por ejemplo, solicita asistencia en el ámbito, por ejemplo, de laboral. Lo que está dicho de manera explícita, el pedido es en el ámbito laboral, supongamos, subsidios y demás. Pero en relación a eso y por debajo puede estar una demanda, que es, por ejemplo, la demanda de mayor estabilidad, la demanda de seguridad, o la demanda de mayor higiene, etcétera. Es decir, que la demanda es una necesidad asociada, una expectativa asociada, que puede estar explícita o no, y suele estar siempre, en general, acompañando a la solicitud. La solicitud puede tener un formato que viabiliza la demanda, ¿sí? Bien. Dicho esto, esto era una aclaración que la vamos a profundizar en otro momento. Entonces, la relación de roles es una relación formal, donde el entrevistador va a comunicar al entrevistado las características que va a tener la entrevista. Por ejemplo, si la vamos a grabar, si no la vamos a grabar, en qué lugar se va a hacer, cuánto tiempo va a durar, cuál es el objetivo, etcétera. ¿Sí? Bien. Y obviamente el entrevistado se supone que va a funcionar en esa relación de entrevista dentro del marco del rol. El marco del rol es, él es el informante, o él es el solicitante, etcétera. Dentro de un contexto marco, que se suele llamar encuadre, justamente, y que tiene una pertinencia temática. Si yo solicito la intervención de un trabajador social por un motivo laboral que atañe directamente, supongamos, a una determinada facilitación, un determinado asesoramiento laboral o una demanda por un puesto laboral, etcétera, etcétera, o de salud, o de seguridad, o de higiene, de urbanidad, de urbanización, etcétera, etcétera, se supone que vamos a hablar de ese tema. Es decir, lo voy a decir por el absurdo,
el entrevistado no se va a poner a hablar sobre la historia del cine, que es muy divertido, muy interesante, muy entretenido, pero el entrevistador va a decir, permítame, yo vine acá porque usted me solicitó un asesoramiento para solicitar una determinada beca. ¿Por qué estamos hablando de la historia del cine? Esta es una suerte de pavada que suma, digamos, pero tiene que ver con la pertinencia. Y esto no es tan disparatado porque muchas veces en la entrevista el entrevistado se va por las ramas, o, como se suele decir comúnmente, se va al pasto. ¿Por qué? Porque sale del eje de la entrevista y entonces ahí es donde el entrevistador tiene justamente dos posibilidades, dos técnicas para volverlo al centro de la temática de la entrevista. Si no, la entrevista dura un montón de tiempo, pero no se tiene la información que se va a buscar o la información que de alguna manera se privilegia. Una de ellas es justamente a través de la técnica, si es semidirigida y demás, volverlo, tratar de contenerlo y volverlo al centro de la temática a través de repreguntas, preguntas directas, preguntas indirectas, etcétera, etcétera. La otra, en determinados momentos, tiene que ver con el estilo de personalidad que el entrevistador ensaya, pero no porque forme parte de su personalidad, sino porque justamente se pone en juego, como un actor de teatro, estilos de personalidad que complementen al estilo de personalidad espontánea del entrevistado. Y ahí es donde justamente vamos a esta segunda característica que tiene la personalidad en situación, que es, en una situación espontánea, no técnica, no de entrevista, dos personalidades que se encuentran se expresan de manera espontánea, nadie modifica su personalidad, se encuentran dos amigos, dos amigas, se encuentran dos personas por casualidad en la calle, cada uno se expresa con su personalidad porque no son profesionales ni técnicos ni trabajan con la personalidad de manera intencional. Ahora, el trabajador social sí sabe que su personalidad y la del entrevistado tienen una importancia real y determinante para poder construir una relación que sea eficaz y productiva al momento de justamente recopilar la información, que ese es el objetivo de una entrevista, tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo. Entonces, en este punto, el usar el estilo de personalidad, un estilo de personalidad, para complementar el estilo del entrevistado, es muy importante. ¿Y cómo funciona esto? En primer lugar, a los pocos minutos de estar trabajando con el entrevistado, el entrevistador tiene que empezar a configurar un pequeño, digo pequeño porque no puede ser muy profundo en ese momento, pero un primer, en todo caso, diagnóstico ad hoc del estilo que está manifestando el entrevistado. Y determinar si ese estilo es facilitador o no a los efectos del tipo de relación y de la información que se está solicitando, que se está buscando, etcétera. Y automáticamente, como el entrevistador conoce su propio estilo espontáneo de personalidad, determinar si el estilo espontáneo del entrevistador es compatible, si facilita o no, se refuerza o no la dinámica del estilo del entrevistado. Y aquí tenemos que hay dos estilos, cualquiera sean ellos, algunos que son complementarios y otros que son suplementarios. Los complementarios son justamente estilos diferentes, uno complementa al otro. Si la persona del entrevistado es suspicaz y desconfiada, tomando un concepto de Elías Ricón, y la personalidad, el estilo normal, estamos hablando de personalidades normales, es decir, no personalidades patológicas,
y el estilo de personalidad del entrevistador también es suspicaz y desconfiado, ahí va a haber un choque. Son personalidades suplementarias, una suplementa a la otra. Entonces ambos van a ser parcos, ambos estarán como esperando que el otro diga algo, y esto no va a funcionar, más allá de que uno quiere usar la técnica. Entonces, frente a un estilo, o atemorizado huidizo, yo necesito un estilo de características, complementarias para motivar al entrevistado. Entonces, por ejemplo, frente a un estilo retraído, parco, distante, yo tengo que asumir, tengo que construir en ese momento, tengo que actuar. No soy así espontáneamente, pero actúo, porque soy un profesional y sé cómo hacerlo, actúo un estilo diferente, un estilo de búsqueda, un estilo motivador, por ejemplo, demostrativo, inquisidor. Usted me dijo recién tal cosa, pero después se quedó callado, no completó la idea, a mí no me quedó claro. ¿Usted se refería a tal cosa? Ahí estoy siendo inquisidor, demostrativo. Si yo no digo nada, me quedo callado, y el otro se queda callado, va a terminar la entrevista y no voy a tener información, ¿sí? Porque esto no es una sesión, digamos, de psicoterapia con una técnica psicoanalítica donde el psicoanalista considera que en ese momento no debe hablar para dar lugar a que el entrevistado o el paciente, si está en silencio, estará asociando cosas. Eso es otra técnica. Nosotros somos interventores activos. Hay un estilo activo de intervención. Por supuesto que activo no quiere decir que uno esté hablando todo el tiempo, pero hay una búsqueda activa, una dinámica activa, porque el objetivo es rescatar información al mismo tiempo que conocer ciertas características del personaje que estamos entrevistando. Bien, entonces ya tenemos claro que está la personalidad suplementaria y la personalidad complementaria. Muy bien, y en esa dinámica entonces de la entrevista, que tiene, como se ha visto en algún momento, distintos ciclos, el primer ciclo o el primer momento es el ciclo de conocimiento, que dura los primeros minutos, donde se generan ansiedades. Tenemos que ver las ansiedades que interactúan. Hay una ansiedad persecutoria al comienzo del ciclo de la entrevista, porque hay un conocimiento mutuo. Esa ansiedad, de alguna manera, inicial o persecutoria, llamada así, o ansiedad de contacto, ansiedad de comienzo, es mutua, porque el entrevistador tampoco conoce demasiado al entrevistado, y se está adaptando, hay una adaptación mutua, obviamente, y el entrevistado tiene gran ansiedad porque no sabe lo que le van a preguntar, se está acomodando en la relación y demás. Luego de ese primer momento, de esa ansiedad que algunas escuelas llaman paranoide o ansiedad persecutoria, hay un momento donde se ve que, digamos, se equilibran esas ansiedades, se empieza a conocer de qué manera la dinámica se está produciendo, empieza a haber empatía, que es muy importante, si los primeros momentos son empáticos o no son empáticos entre uno y otro, y se produce lo que se llama una etapa de meseta, que por lo general dura durante toda la entrevista, salvo que haya momentos, digamos, de agudos, momentos de ansiedad aguda por las temáticas que se están tocando. Ese momento de meseta es lo que se llama ansiedad de mantenimiento, y después viene un ciclo de despedida, ansiedad de separación. ¿Por qué? Porque a veces el entrevistado quiere seguir hablando, se siente cómodo o no, y el entrevistador tiene que comunicar que termina la entrevista. Por lo general es importante ir dando señales de que la entrevista va a ir terminando, más allá de que se pudo haber dicho, va a durar media hora, 40 minutos, por ahí no es tan exacto. Pero entonces
uno puede decir, por ejemplo, bueno, para ir redondeando, esto lo van a ver bien en ciertos vídeos que tienen en relación a esto, para ir redondeando, a propósito de esto le voy a hacer la última pregunta y ya vamos a ir entonces terminando. Ese tipo de señales hace que el entrevistado se vaya acomodando. Pero también puede darse el caso que frente a el inminente término de la entrevista, o el entrevistado se ponga muy ansioso y quiera seguir hablando, porque no quiere separarse, porque ha dicho cosas importantes y entonces eso se llama miedo a la separación, ¿no? O, por el contrario, deje de hablar. Algo así como, bueno, si me van a abandonar ahora no digo nada más. Y entonces, de pronto venía muy verborrágico y de pronto se produce una especie de parquedad verbal, ¿no? Hay un momento en que algo pasó, ya no digo más. Bueno, ese momento justamente es un momento de separación y es un momento crítico. Así como vamos a hacer una mala comparación o una comparación, así como se dice que hay dos en aeronáutica, hay dos momentos críticos, normales desde luego que sí, pero críticos, que son el despegue y el aterrizaje. Son críticos porque son momentos en donde interviene una serie de factores que hay que controlarlos, y en cambio el resto de la travesía tiene menos exigencias que el momento del despegue y el momento del aterrizaje, aunque desde luego que si no hay ninguna situación anormal son momentos protocolares, rutinarios, pero donde hay que prestar quizá mayor atención. Bueno, lo mismo pasa en una entrevista. Hay un momento crítico que es el inicio de la entrevista. Ahí se puede producir entonces una empatía a primera vista, llamémosle así, y después la despedida, el aterrizaje, por llamarlo de alguna manera. También es un momento crítico, más allá de que se puede decir, bueno, por ahora vamos a dejar la entrevista acá, seguimos la semana que viene, o no, quizá es la única entrevista que se realice. ¿Sí? Bien, esto entonces en relación a la importancia de manejar la propia personalidad al servicio de facilitar la técnica de entrevista. A veces hay confusión, se genera confusión entre la conducta que provoca el estilo de personalidad y la situación, ¿no? Porque se piensa que el cambio de conducta frente a distintas situaciones implica un cambio de personalidad. No. Es importante, porque estas incluso suelen ser preguntas de exámenes o preguntas de finales. La conducta, el comportamiento es una cosa, la personalidad es otra. La conducta es justamente la dinámica interactiva que tiene una persona, que puede ser justamente pensar, sentir y actuar. Para un tercer observador, para un observador, digamos, de la conducta de un tercero, lo que justamente se observa es el actuar. No puede observar el pensar del otro, ni el sentir del otro, salvo que lo esté expresando. Ahora, para el sujeto, el sentir, el pensar y el actuar, que son siempre situaciones articuladas, momentos articulados, a veces tiene predominio uno sobre otro, pero eso es otro tema. Eso tiene que ver con el estilo de personalidad. Una personalidad de acción privilegia más la acción vinculada con el sentir, con el impulso, que la reflexión. Una personalidad obsesiva privilegia la reflexión antes de actuar. Genera mucha duda, control, etcétera, etcétera. Entonces, una cosa es la conducta. Esa conducta va a depender del estilo de personalidad. Ahora, frente a determinadas situaciones que son cambiantes, las conductas justamente lo que se llama es adecuación de la conducta si la personalidad es normal. Si uno va a un cine, una personalidad normal que vaya a un cine, la conducta es en general mantener silencio, no se va a poner uno a cantar en el cine.
si hay una conducta inadecuada, producto de un delirio o producto de una intencionalidad, vaya a saber por qué, o una cámara oculta, no sé, digo. Es decir, si uno va a una situación donde hay una situación de tristeza, una situación donde hay un grupo que está conmovido por una situación, uno no va a ir a contar, a reírse y demás. Es decir, la adecuación tiene que ver con la situación. Ahora bien, no cambia la personalidad, sino que la personalidad justamente se acomoda, el estilo se acomoda a través del comportamiento a la situación. En una situación de examen, es una situación de examen para cualquier personalidad, ¿sí? Y el estudiante se acerca teniendo en cuenta esa situación porque va a dar un examen, entonces por lo general está tenso, un poco estresado, etcétera, etcétera. Eso tiene que ver con la situación, no viene como si estuviera tomando un café con un amigo, distendido y demás, justamente porque la situación es de evaluación, de exigencia, etcétera. Ahora bien, distintas personalidades se acomodan a la situación de manera distinta. Uno a través de una extroversión, otro a través de un mutismo, otro a través de hace un bloqueo, es menos prudente o más prudente en la respuesta que va a dar, o hay un bloqueo y se olvida lo que estudió, por la autoexigencia, en fin, los distintos comportamientos están siempre en relación a la situación, pero dependen del estilo de personalidad. Otros lo tomarán por el lado del humor, y se reirán de sí mismos, y dirán, yo siempre, en realidad, profesor, soy muy torpe para esto porque siempre me olvido de tal cosa, y genera eso una empatía, un humor compartido. Otros dirán, se pondrán muy, muy ansiosos ante una pregunta, y como no recuerdan bien la respuesta, se ponen muy mal y se bloquean, en lugar de generar una repregunta, por ejemplo, al profesor, como por ejemplo, no sé si entiendo bien su pregunta, me la podría ampliar o agregar algo porque tengo una confusión y no sé bien si lo que le voy a contestar es lo que usted está preguntando. Esto está muy bien porque amplía el campo, el profesor repetirá la pregunta, implicará nuevas cosas y demás. Esto tiene que ver con el estilo de personalidad. Entonces, el estilo de personalidad, la personalidad se acomoda a la situación a través del comportamiento situado. El comportamiento situado. ¿Y por qué está situado? Por justamente una pregunta que me habían hecho hace algunos meses atrás tenía que ver con esto. Está situado porque responde a la situación. Pero además está sitiado, es decir, que está limitado. ¿Por qué? Porque una situación de examen es pertinente para cumplir el protocolo del examen. No se va a poner a hablar, no sé, de la situación internacional de la educación, porque no es ese el momento ni el lugar. Entonces hay una limitación. ¿Qué dice una persona? Mirá, hablemos del tema por el que estamos acá, seamos pertinentes. Le pongo un límite. Obviamente, la mayor parte de las personas normales, no hace falta que se le ponga un límite porque hay un consenso previo entre uno y otro. ¿Por qué estamos acá? Y porque voy a dar un examen. ¿Por qué usted me está tomando examen? Y porque este es el profesor. ¿Y por qué es el profesor? Porque yo lo reconozco como tal. Si no lo reconozco como tal, no entraría para dar examen. Es decir, hay un consenso. Son obviedades, pero que se naturalizan. Yo si estoy en la plaza de la esquina estudiando para el examen y viene un señor que no conozco y me empieza a tomar el examen y me digo, perdón, ¿usted quién es? Yo no le autoricé a que me tome el examen porque yo no sé quién es usted. Es decir, son cuestiones que a veces parecen tontas o causan gracia, pero son cuestiones importantes porque en ese marco de contextos de consensos que se naturalizan es que transcurre la conducta humana y justamente la interacción de las personas dentro del campo de la normalidad social. Cualquier cosa que se salga de eso es lo que llamamos una disnormalidad. Bien, y para cerrar esta primera parte, y luego pasamos a hacer una síntesis de la metodología de taller, digamos simplemente que el concepto de sí mismo, lo van a ver ustedes en un vídeo que está muy bien explicado,
tiene que ver justamente con una, también llamado self, concepto de self o sí mismo, incluye al yo, pero en realidad es el yo y su circunstancia, por llamarlo de alguna manera. Es decir, no solamente es el yo como instancia de autorreconocimiento, como instancia central de la identidad, sino que es el yo en situación, el yo en contexto. Es el yo y además es la percepción que yo tengo de mí mismo y la percepción que tengo de la presunta percepción que los demás tienen de mí. ¿Me ven los demás como yo me veo? ¿Me verán los demás como yo quiero que me vean? ¿Cómo me veo yo? ¿Soy capaz de transmitirle a los demás mi propia autopercepción? ¿Me habrán entendido? Es decir, el concepto de sí mismo implica el yo actual más el yo histórico, la identidad histórica. Por eso el tema de la identidad es un tema complejo. ¿Por qué? Porque no solamente implica quién soy o quién siento y creo que soy en este momento, sino además la confrontación con mis yoes anteriores, con la historia de mis yoes. Y en este sentido es muy interesante porque el sujeto nunca es el mismo a través del tiempo, porque si no sería toda la vida un niño. Entonces pasa de la primera infancia, segunda infancia, la pubertad, la adolescencia, la adultez joven, la madurez, la tercera edad, etcétera, la vejez, en realidad. Ahora bien, hay algo que se conserva, porque si algo no se conserva, no puede ser un referente para entender el cambio. El sujeto sabe que ha cambiado a partir de que sabe que algo de lo que tuvo en su comienzo permanece. Si cambiara completamente, no se reconocería a sí mismo. Hay algo que permanece para que yo pueda reconocer que cambié. Hay algo que permanece para que yo pueda reconocer que cambié. Cuando yo vuelvo, supuestamente, si me he ido de muy joven, de la casa donde nací, de mi barrio, y vuelvo 20 años más tarde, cuando digo, ¿cómo cambió esto? ¿No? Y observo el barrio y digo, claro, mirá, ahí estaba mirá lo que quedó de esa casa, cómo cambió esa casa del almacenero. ¿Por qué digo eso? Reconozco el cambio a partir de que también reconozco lo que no cambió, porque si nada queda de lo que era, no puedo reconocer nada, ¿no? Entonces digo, no, pero este no es el barrio. ¿Pero dónde vine yo? No, digo, sí, claro que reconozco el barrio, pero lo reconozco cambiado. Reconozco que es el mismo al momento de reconocer que ya no es exactamente el mismo. Y esto tiene que ver con una metáfora que van a ver ustedes en el vídeo, que tiene que ver con la mitología griega, ¿no? La nave de Teseo. Vean el vídeo sobre justamente el sí mismo, el cambio y la nave de Teseo, para entender por qué el proceso de cambio implica la permanencia de algo dentro de todos esos cambios, algo que permanece idéntico a pesar de esos cambios. Y la paradoja es que eso que permanece idéntico, no sabemos si efectivamente es lo mismo que era, pero creemos que sigue siendo lo mismo. De ahí la metáfora justamente de la nave de Teseo. Bien.